Mañana, día 3 de febrero, conmemoramos el Día de la Discapacidad. Con este motivo queremos saludar hoy al presidente de Fundación Casa Verde y Grupo Casa Verde, que periódicamente colabora con nosotros cuando se lleva a cabo un Día Internacional de estas características. Y esta fecha, por supuesto, de mañana así lo requiere. El lema de este año 2024 es fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible. Don Alberto Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días. Día de la discapacidad, exactamente. Últimamente a lo mejor podemos confundir un poquito este término. ¿Qué es lo que se puede considerar textualmente como discapacidad, una persona con algún tipo de discapacidad? Yo creo que la persona con discapacidad, y así viene definida, quizás estas cosas son las que producen a veces confusión en el nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que viene en definitiva también a ser desarrollado por la Ley 2006 de las personas con autonomía y personas con dependencia. Son todas aquellas personas que, bien por nacimiento, por enfermedad, por un accidente o por una edad avanzada, tienen algún déficit funcional. Un déficit funcional que puede afectar pues a su capacidad motora de moverse, o puede afectar a su capacidad auditiva o visual o intelectual, ¿no? Todas aquellas personas que presentan déficit en estos campos son personas que podemos definir como personas con discapacidad, como dice nuestra Constitución. No obstante, el calendario recoge, dependiendo del tipo de discapacidad, una fecha, una conmemoración para toda esta gama, tristemente, de discapacidades diferentes. ¿Cuál es el nexo común de unión que hay en todas ellas para que exista un día como el que se conmemora mañana, 3 de diciembre? El nexo común es la dificultad para ser independiente, la necesidad de contar con otras personas para poder desarrollar una vida diaria, una vida normal. El problema que pueden tener para necesitar apoyos tecnológicos que les permitan poder relacionarse con los demás. Digamos, por tanto, que ese nexo es esa dificultad de relacionarse con los demás o con uno mismo, producto de un déficit, como decíamos, físico, auditivo, visual o intelectual. Me imagino que, aparte, por supuesto, de las distintas labores de rehabilitación y también labores de concienciación, no solo a las personas con discapacidades, sino evidentemente a toda la sociedad, es cómo conseguir que estas personas puedan conseguir un determinado grado de empoderamiento y, como reza el lema de este año, de liderazgo. Efectivamente, el hecho que una persona tenga una discapacidad de un tipo o de otro no quiere decir que pueda desarrollar otra serie de capacidades de las que posee y pueda alcanzar la mayor autonomía posible. Y eso debe hacerse ya desde el principio, incluso en un ambiente cultural y social donde no se les margine, incluso en los colegios, donde puedan formarse con técnicas especiales que permitan, como digo, avanzar en el desarrollo. Eso es quizás la clave, crear ese ambiente cultural, social, donde estas personas tengan su hueco y su capacidad para desarrollarse al máximo. Desde luego, la educación, el colegio, usted lo ha dicho ahora, señor Jiménez, es la base de todo en este sentido, y en este caso, ¿cómo se contemplan los cambios y las polémicas que está habiendo en cuestión de los niños con discapacidades a la hora de su escolarización? Si deben recibir un trato especial en un aula aparte, si deben tener un profesor de apoyo, si deben compartir todo con el resto de sus compañeros en igualdad de condiciones. Así es, yo creo que no se puede ir a criterios maximalistas, ¿no? La regla general, el principio general es que una persona pueda integrarse al máximo en la sociedad en la que vive. Por tanto, la mayor capacidad de relación hay que buscarla. Y eso debe hacerse en función de sus capacidades
y de sus problemas que puedan plantear. Esto puede permitir que en ocasiones puedan trabajar juntos, personas con más capacidad o con menos, o diferentes capacidades, o que deban hacerlo de forma separada. Como también los profesores, pues la relación y el trato con unos y con otros es diferente en función, como también sucede con personas que no presentan discapacidad. Hay que intentar personalizar siempre al máximo, dentro de un contexto social, el desarrollo de cada persona. A nivel administrativo, a nivel nacional o internacional, señor Jiménez, ¿cómo se contemplan los derechos de las personas con discapacidad de forma práctica, evidentemente, porque la teoría es algo que, bueno, pues se vanaglorian todos de hacer gala de ella, pero en la práctica, cuando descendemos a la tierra, ¿cómo se contemplan y cómo se respetan esos derechos? Yo creo que se ha avanzado mucho, también queda mucho camino por recorrer, pero en todos los países, en España, por supuesto, hay programas especiales, programas de respiro, centros de autismo, de discapacidad intelectual, centros de parálisis cerebral. Pues en España, por ejemplo, hay más de 1.400 centros con discapacidad, quiero decir. Aún así, tenemos a más de 50.000 personas, digamos, en espera, ¿no?, de poder ser atendidos, como sucede también en las personas mayores, ¿no?, que ya tenemos a más de 5.000 residencias donde pueden recibir ayuda en sus actividades de la vida diaria, con más de 400.000 personas atendidas. Ha habido un fuerte y potente impulso en todas las sociedades europeas, en España, por supuesto, tanto con la ley del año 2006 de autonomía, personalidad y dependencia, como muy recientemente con la modificación del artículo 49 de la Constitución española, que vuelve a insistir en la necesidad de recibir apoyo e impulso en la autonomía de estas personas. ¿Cómo debemos, no voy a usar la palabra celebrar, a mí cuando hablamos de estas fechas me gusta más conmemorar, ¿cómo debemos conmemorar un día como este, señor Jiménez? Bueno, yo creo que como por ejemplo ustedes están haciendo, es decir, dando difusión a este sector de la población, intentando conocer mejor cuáles son sus problemas, qué recursos necesitan, y establecer políticas, como usted bien decía antes, no solamente sobre el papel, sino reales, que creen recursos, que formen un buen profesorado, que permitan desde los inicios de la educación de estas personas y luego centros especiales donde puedan trabajar. Para eso, para esas cosas, es cuando están los impuestos y los gastos en los sistemas públicos. Por alusiones, señor Jiménez, ha mencionado usted a los medios de comunicación. ¿Cómo se trata el tema de la discapacidad desde los medios de comunicación en un mundo tan mediatizado como este? Bueno, yo creo que no hay especial atención, digamos, salvo en estos momentos especiales, ¿no? Hay ciertamente medios especializados, medios escritos, medios en papel, quiero decir, en papel o en electrónica, ¿no? No tanto en las televisiones o en las radios, donde podrían existir algunos programas especiales para ellos, que normalmente son muy escasos, casi nulos. Uh-huh. En el mundo del cine, por cierto, últimamente estamos viendo cómo aparece este asunto de una manera un tanto más real que, por ejemplo, hace años que siempre se tocaba de una forma más sensiblera, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, es el gran defecto de acercarse a estas personas, es o bien discriminándolas, o bien considerando que son inferiores, o bien de una manera sensible, ¿no? Acercarse realmente de una forma madura, como son muy diferentes unos de otros, a cómo aquellas cosas que puedan influir y hacernos conscientes de que son en definitiva personas con alguna discapacidad, pero con otras con capacidad de desarrollo definido, ¿no? Es eso que hablamos muchas veces de ese pensamiento crítico, ¿no?, y objetivo.
Y un último apunte, señor Jiménez, acerca de la relación de la discapacidad con la fundación que usted preside, Fundación Casa Verde. Además, también una fundación que trabaja de una manera muy especial con residencias de mayores. Me imagino que el cóctel persona mayor o envejecimiento, discapacidad, es pues muy complicado, ¿no? Efectivamente. Nosotros trabajamos en la fundación tanto con personas mayores como con jóvenes que presentan diversidad funcional, con centros especiales para ellos, como también con centros que intentan trabajar y consiguen en un porcentaje muy alto evitar la dependencia, la discapacidad a través de una adecuada rehabilitación. No olvidemos eso también. Las rehabilitaciones pueden o bien disminuir la dependencia o bien eliminarla, ¿no? Desde ese punto de vista, no cabe la menor duda que cuando hablamos de mayores, como usted me preguntaba directamente, pues aproximadamente el 80% de las personas que están en una residencia tienen una dependencia más o menos grave. Estamos hablando de 400.000 personas, lo que puede haber en España en las 5.000 residencias que existen en este momento. No olvide que, y no solamente residencias, el 20% de los hogares en España tienen a alguien, una persona con discapacidad. La discapacidad en España supera los 4 millones de personas. Estamos ante un sector importante que necesita nuestra atención. Un sector muy importante que necesita toda nuestra atención y, por supuesto, que se hagan valer todos sus derechos. Días como este nos lo recuerdan, aunque debemos tenerlo presentes durante todos los días del año. Como siempre, ha sido un placer, don Alberto Jiménez Artés, presidente de Fundación Casa Verde y Grupo Casa Verde, haber compartido unos minutos con su saber, con su buen hacer en un día como este. Muchísimas gracias por atendernos y pase un buen día. Gracias a ustedes. Buen día.